Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos conectamos una vez más. La semana pasada no estuvimos haciendo nuestra transmisión en vivo, pero ya estamos listos aquí en Fisioterapia TMO, una vez más conectados. El día de hoy vamos a hacer vamos a ir contestando algunas preguntas que ustedes nos han hecho vía redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, que gracias a ustedes vamos creciendo la comunidad cada vez más. Así que vamos a ir respondiendo diferentes temas. Si tienen alguna consulta de algún dolor en particular que de repente ustedes tengan en este momento, por favor no se olviden escribirnos para que de esa manera más podamos informarles. De igual manera, recuerden que podemos compartir esta información a las personas que ustedes más puedan, para todas las personas que puedan aprender un poquito más sobre la fisioterapia y cómo ayudarse en casa. Estos días de cuarentena, en verdad, han aparecido muchos dolores recurrentes en muchos de nuestros pacientitos, y esto es básicamente por el hecho que de repente se han desacostumbrado a sus actividades diarias, que era caminar, correr. Si bien es cierto, ahora podemos hacerlo, pero aún así retomar esta actividad muchas veces nos cuesta. Así que pueden aparecer algunos dolores que básicamente son causados por la poca actividad. Bueno, entonces comencemos ahora con nuestras preguntas y respuestas, que gracias a ustedes, a la comunidad de Fisioterapia TMO, hemos ido creciendo cada vez más y hemos podido ir recopilando algunas preguntas que yo estoy segura que les va a ayudar un montón. Recuerden que si tienen alguna consulta, escríbanos en la parte inferior para que de esa manera, al final de responder las consultas ya planeadas, planificadas, podamos ir ayudándolas. Dentro de esta tenemos una pregunta que es muy interesante porque habla sobre una operación, en la cual nuestro pacientito nos dice: me operé el tendón de Aquiles hace 6 meses, tuve 10 sesiones de fisioterapia, pero ahora por un tema del COVID tuve que dejarlo de un momento a otro y ahora no sé qué hacer para poder recuperarme al 100%. Como vemos en la imagen de acá abajo, el tendón de Aquiles se encuentra en la parte de atrás del tobillo. Es un tendón sumamente fuerte, sumamente grueso, que nos va a ayudar a poder caminar. Cada vez que nosotros nos apoyamos sobre nuestros pies, este tendón automáticamente empieza a ejercer una fuerza, y cuando el músculo gemelo, que son los músculos de la pantorrilla, se contrae, nosotros podemos levantar los talones, podemos caminar, podemos soltar, podemos correr. Entonces, cuando se rompe este tendón, es básicamente causado porque el músculo ha estado tan tenso que al hacer un movimiento brusco se terminó de romper. Cuando es una ruptura parcial, muchas veces se utiliza simplemente un yeso por 15, un mes o hasta 2 meses para que facilite la cicatrización. Cuando es una ruptura total, el sonido es como si tiraran una bala, o sea, es súper fuerte, y el paciente queda automáticamente tirado porque el dolor es tan fuerte que es en verdad horrible. Entonces, si hay una ruptura total del tendón de Aquiles, ahí tiene que entrar el cirujano y empezar a coser el tendón. La característica de este tipo de lesiones es que luego de la operación, el tendón, que debería tener un grosor de 2 dedos, ahora tiene el grosor de 4. Y no solamente ahora es mucho más grueso, sino que también ahora es duro. Entonces, cuando la persona quiere volver a correr o a saltar, es muy complicado porque necesita esa elasticidad que por la operación, y se entiende, ha perdido. Nuestra sugerencia es, primero, ver nuestro video que está especializado en nuestro canal de YouTube sobre este tema del tendón de Aquiles. Si de repente tú tienes ese mismo problema, escríbenos para mandarte el link y puedas verlo. Y segundo, lo que tenemos que buscar ahí es recuperar la flexibilidad del tendón. ¿Cómo se hace eso? Primero, ustedes desde casa pueden ayudarse movilizando la zona del tendón de forma longitudinal, de forma transversal, y empezar a hacer estiramientos, pero no de manera directa sobre el tendón de Aquiles. Porque recuerde que el cuerpo es un todo. Si yo jalo un pedazo de mi chaqueta, se dan cuenta que esta parte también se ve afectada. El cuerpo es igual. Si yo trabajo directamente sobre el tendón de Aquiles y sé que está demasiado rígido, lo que voy a provocar es que esa zona se inflame. Entonces lo que tengo que hacer es ir
a otro músculo más alejado, como por ejemplo los isquiotibiales. Podría ir soltando la zona proximal la zona más proximal de la rodilla, del músculo de la pantorrilla, es decir, no trabajar directamente sobre la zona del tendón de Aquiles, sino ir abordando de poco a poco desde la parte más alejada, es decir, desde la cadera hacia abajo, de poco a poco, para que el tejido se pueda ir recuperando. Tengan en cuenta que es súper importante ahora que estamos en cuarentena, que muchos tenemos miedo hasta de salir, es que tenemos que seguir en movimiento para que el tejido no se quede duro, no se quede rígido, porque cuanto menos te muevas, principalmente si has pasado por una operación, el tejido realmente se va a poner muy rígido. Entonces necesitamos movernos, necesitamos estirar, pero no estiramientos pasivos que generen inflamación sobre la zona, sino más bien realizar movimientos constantes para que el tejido poco a poco vaya movilizándose. En resumen, debemos de hacer 3 cosas siempre cuando hay cuando tenemos a una persona o si eres un paciente posoperado. Primero, utilizar tu compresa de semilla para preparar la zona. Segundo, el automasaje, que es súper importante para que el tejido recupere esa movilización. Y tercero, los autoestiramientos. Recuerden que para todos nuestros pacientitos nosotros brindamos el servicio virtual, de tal manera si tú ya has hecho terapia física por una videollamada, nosotros te enseñamos cómo continuar tu tratamiento. Así, de esa manera puedes ayudarte tú también en casa. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Gracias por sus deditos arriba, sus corazones, sus manitos, porque eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de transmisión. Recuerda que si tienes alguna consulta o duda, escríbenos, porque al final vamos a empezar a responder todas sus dudas que ustedes van escribiéndonos. Muy bien, luego de eso tenemos otra consulta también desde nuestro canal de YouTube, que nos encuentran igual como Fisioterapia TMO. Nos dice: ¿cuánto tiempo puedo utilizar las corrientes analgésicas? A comparación de años anteriores, cuando yo estaba en la universidad, utilizar las corrientes analgésicas era un privilegio para el área de salud. Hoy en día, en verdad, uno puede comprar corrientes analgésicas hechas en China, súper sencillo. Se puede encontrar en Mercado Libre, puedes encontrar en verdad por todos lados, no tienen un costo muy alto. Hay que tener en cuenta que este tipo de corrientes es una corriente TENS, que es netamente analgésica. Sí, que por ahí tú dices, no, quiero fortalecer el músculo, ya no es una corriente TENS, sino una corriente rusa. El estímulo de la corriente va a ser la misma, va a contraer el músculo, pero no necesariamente eso significa que lo estás fortaleciendo. Así que ojo con aquellas personas que de repente lo compran y piensan que están fortaleciendo un músculo y más bien lo están relajando. Así que atención con eso. Muy bien, ¿cuánto tiempo se puede utilizar una corriente analgésica? Lo puedes utilizar, si tú tienes ya en casa, entre 10 hasta media hora. En verdad, cuanto más tiempo lo utilices, va a disminuir la sensación de dolor. Pero el dolor es solamente un síntoma que no está funcionando bien una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo dolor a nivel del hombro, entonces dijo, ya, me voy a poner mi corriente y va a bajar el dolor. Sí, va a bajar el dolor, pero el problema no es el dolor, sino por qué te duele. Si, por ejemplo, me duele el hombro porque el músculo supraespinoso se está pinzando cada vez que yo levanto el brazo, a pesar que yo me ponga la corriente 1 hora, si no mejoro o no disminuyo ese pinzamiento a nivel del hombro, cada vez que yo levante igualmente me va a doler. Por eso es tan importante que ustedes como pacientes sepan que la corriente es una herramienta dentro del tratamiento, no es todo el tratamiento. Por eso es que cuando nosotros queremos recuperar a un pacientito de cualquier problema de dolor, tenemos tres fases de tratamiento. Primero, bajar el dolor. Utilizamos todos los equipos como corrientes, ultrasonido, todo lo que ustedes quieran. Segundo, flexibilizar la zona por medio de técnicas manuales. Y finalmente, fortalecer. Entonces, cuando uno tiene dolor, necesita pasar por estas 3 fases.
Si ustedes solamente se colocan las compresas calientes, si solamente se colocan la corriente, en verdad ustedes realizan otra vez el mismo movimiento, otra vez va a aparecer el dolor porque no han hecho el tratamiento completo. Por eso es importante trabajar en conjunto con el fisioterapeuta para que puedan culminar y recuperar la actividad normal para poder hacer lo que ustedes quieren. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes vienen por problemas de dolor, pero a ellos no les interesa bajar el dolor. Ellos quieren volver a jugar vóley, quieren jugar tenis, quieren hacer realidad, quieren hacer actividades reales, quieren nadar. Es decir, que el tratamiento se tiene que hacer de acuerdo al objetivo del paciente, a su necesidad. Bien, ahora hay ciertas condiciones que debemos tener en cuenta cuando utilizamos las corrientes analgésicas. Es que estas están contraindicadas básicamente en 3 tipos de personas, es decir, que no se debe de usar. Primero, en las embarazadas. ¿Por qué? Porque estimula también las contracciones intrauterinas de manera directa o indirecta, así que se sugiere no utilizar en pacientes embarazadas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el embarazo la barriguita va creciendo tanto que a veces va generando mucho dolor en la zona de la espalda. Entonces, si ustedes le colocan corriente a la paciente, puede generar contracciones prematuras y eso no es bueno. Segundo caso en el cual no se deben utilizar corrientes analgésicas en aquellos pacientes con problemas del corazón, sea una arritmia, una bradicardia, una taquicardia, porque como hay un estímulo eléctrico, puede generar también que su corazoncito se altere. Esto a mí me pasó de forma particular con una pacientita viejita que tenía más o menos unos 86 años. Supuestamente no tenía problemas cardíacos, pero una vez cuando le pusimos las corrientes, al día siguiente estaba con taquicardia y básicamente ese estímulo no le ayudó. Así que ojo, sugiero no utilizarlo con pacientes cardíacos o pacientes muy grandes porque puede afectarles de manera directa o indirecta. Y finalmente, a quienes no están indicadas las corrientes son aquellos pacientitos que están con un proceso de fiebre. Recuerden que pacientes con fiebre es mejor no manipular porque como es una infección, hay una infección por dentro, cualquier estímulo que nosotros hagamos de forma externa va a generar que eso se propague por todo el cuerpo y el paciente va a tener mayor malestar. Así que es súper importante tener en cuenta esto porque el tema del uso de las corrientes analgésicas hay que tener en cuenta que a comparación de años atrás, hoy en día es mucho más fácil de poder adquirirlas. Yo tengo muchos pacientes que tienen sus propias corrientes y además tenía un paciente que tenía un equipo de corriente Chatanova súper grande, o sea, de hospital, que lo tenía en su casa. ¿Por qué? Porque es más fácil de adquirir, pero siempre con mucho cuidado para no lesionar a otras personas o lesionarse a sí mismo. Bien, de ahí tenemos otra pregunta. Recuerden que si tienen alguna duda o tienen alguna consulta, pueden escribirnos en la parte inferior para de esa manera poder ayudarlos también en casita. Muy bien, acá tenemos otra pregunta y dice así: me operaron por una hernia del núcleo pulposo, es decir, por una hernia discal a nivel de L5-S1, pero me volvió el adormecimiento. ¿Por qué? Bueno, les comento. Cuando nosotros hablamos de una hernia discal, eso significa, como se ve en la imagen justo acá abajo, es que el núcleo pulposo se salió de su lugar y ahora está empujando, presionando la zona de la médula. Y eso va a generar irradiación hacia la pierna. Como vemos en la imagen, un poquito más hacia abajo y hacia su izquierda. Y vamos a observar que esa irradiación va a disminuir cuando empieza a desinflamarse el núcleo y cuando el médico ingresa, opera y limpia ese excedente de disco que está obstruyendo la médula, entonces se van a ir la sensación o los síntomas. Sin embargo, si el paciente luego de la operación no sigue con las indicaciones del fisioterapeuta, los estiramientos, los fortalecimientos, lo que puede provocar, y es la gran frecuencia de muchos pacientes, que después de 5 años, opción A es que el disco vuelva a salir,
porque no hay nada que lo impida. Es decir, lo que hace el médico es ingresar y limpiar la zona del excedente. No es que limpia y lo tapa, no es así. Entonces puede provocar que el disco o que el núcleo pulposo vuelva a salir, o la otra opción es que un nivel superior se lesione el disco, porque entre vértebra y vértebra tenemos un disco. Entonces tenemos un montón de vértebras desde el cuello hasta la zona lumbar, y cualquiera de estos discos se puede salir. Entonces, si luego de una operación nosotros hacemos la rehabilitación, somos muy disciplinados el primer año, pero luego de eso dejamos de hacer nuestros ejercicios, lo más probable es que el dolor vuelva. Puede aparecer el dolor, puede aparecer el adormecimiento. Así que es súper importante para todos nuestros pacientitos que nos están escuchando, es que cuando hay una lesión, los ejercicios y estiramientos son de por vida. No es solamente en el momento que te duele, sino es para toda la vida, porque así nosotros vamos a poder prevenir las futuras lesiones. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se van al dentista, se lavan los dientes todos los días, no porque hay una caries ya, sino para prevenir y controlar las caries. Así que si ustedes han tenido un problema a nivel de disco, lo mejor que pueden hacer es hacer sus ejercicios y estiramientos todos los días. A pesar de que no tengan dolor, háganlo, porque en verdad les va a servir un montón. Y por otra parte, cuando hay una operación, sí o sí, el tejido, o sea, cuando se opera no es que te van a operar solamente en ese puntito, sino que el cuchillo, digámoslo así de forma grosera, va a pasar por todas las capas, entonces va a generar cicatrices en toda esa zona. Y nos ha pasado con pacientitos, es que el nervio está aquí y la cicatriz va a envolver el nervio, y a pesar que la operación haya sido perfecta, muchas veces la cicatriz es la que provoca la sensación de adormecimiento o dolor. Entonces, ¿cómo se previene que la cicatriz no envuelva el nervio? Básicamente haciendo ejercicios de neurodinamia, que vienen a ser ejercicios especiales para darle movimiento al nervio y así evitar que esa cicatriz vaya alrededor, o evitar de que esa cicatriz envuelva al nervio. Por eso es tan importante que todas las personas que han sido operadas de columna vayan con su fisioterapeuta, para que de esa manera puedan darle todas las herramientas y ustedes puedan hacer lo que necesitan de acuerdo a su lesión. Ojo, entonces vamos a hacer un review, porque esta parte sí es importante para los pacientes con hernia discal. Es que en el tratamiento, primero, vamos a ayudar a desinflamar, a bajar el dolor. Segundo, tenemos que flexibilizar la zona muscular. Tercero, hay que fortalecer, y finalmente hay que recuperar ese movimiento normal del nervio para evitar que la cicatriz envuelva esa zona del nervio. Y a eso se le llama neurodinamia. Este término de neurodinamia es relativamente nuevo, pero hoy en día cada vez se utiliza más, así que atención con esto. Perfecto, luego de eso tenemos otra consulta, porque nosotros como fisioterapeutas, o al menos nosotros aquí en TMO, tratamos de tener todas las herramientas para poder ayudarlos. Y dentro de estas herramientas también tenemos la parte natural, y utilizamos mucho el tema del yantén. El yantén es una planta medicinal que lo utilizan desde nuestras abuelitas o tatarabuelitas. El yantén es una planta que ayuda a desinflamar un montón. Cuando hay un paciente con esguince de tobillo, este tipo de planta en verdad te quita la inflamación en un 2x3. Lo ideal es que lo utilices como mínimo 3 días consecutivos, y puedes utilizarlo hasta una semana. Para poder utilizarlo es súper sencillo. Igualmente, si no sabes cómo usarlo, tenemos nuestro video en nuestro canal de YouTube. Solamente tienes que solicitármelo por mensajito, para que de esa manera te lo pueda mandar. Es súper fácil, agarras las hojitas, las hierves 3 minutos y lo colocas en la zona que esté inflamada, y lo dejas ahí de un día para otro, para que el tejido te ayude, para que esa zona se desinflame. Así que sugerimos utilizarlo entre 3 hasta 6 días de forma continua. No está contraindicado nada, así que te va a ayudar un montón.
Luego de eso tenemos otra consulta. A ver, denme un segundito. Muy bien. Luego de eso nos dice, ¿se puede hacer ejercicio cuando hay un nervio pinzado? Cuando hay algo inflamado en nuestro cuerpo, nosotros como fisioterapeutas sugerimos no hacer ejercicio porque si está inflamado y le pedimos que haga más esfuerzo, esa zona se va a inflamar mucho más. Entonces, lo que va a hacer es provocar que cuando hay una lesión, normalmente el cuerpo reacciona para poder recuperarse. Pero si tú lo sigues lesionando, va a provocar que eso nunca se termine de desinflamar. Por eso que cuando hay algo inflamado, se sugiere no hacer ejercicios. Lo que nosotros sugerimos en esa situación es básicamente ponerse calor, si es por una contractura, y tratar de movilizar el tejido. Las indicaciones cómo hacerlo lo va a hacer netamente su fisioterapeuta, pero lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que si hay algo inflamado, lo ideal es no estar manipulándolo, no estar moviéndolo para que pase el proceso de desinflamación. En esta imagen, que en verdad está muy interesante, vamos a ver, se ve la zona del sacro, las caderas, y esta zona roja viene a ser el piramidal, que es un músculo importante en la zona de la cadera y lo va a atravesar un nervio que es el nervio ciático. En algunas personas, anatómicamente, este nervio ciático pasa entre el músculo. Entonces, si el músculo está muy contracturado, lo va a presionar y lo va a inflamar. Entonces, cuando tenemos un pinzamiento del nervio ciático por un síndrome piramidal, hay que tratar de soltar este músculo piramidal de este músculo para que de esa manera el nervio ciático desinflame. ¿Cómo se hace eso? Poniéndose compresas calientes y haciéndose un automasaje con una pelota dura. Nosotros utilizamos las pelotas de jazz. También sugerimos a los pacientes la pelota de billar, no tanto la pelota de tenis, porque la pelota de tenis por dentro es hueca y cuando la presionas no tiene tanta fuerza. Así que nosotros sugerimos más bien una pelota más dura. Entonces, como este ejemplo es un claro ejemplo sobre un nervio inflamado porque el músculo está contracturado. Entonces, cuando tenemos esta situación, sugerimos no realizar ningún tipo de ejercicio, más bien ayudarnos a soltar el músculo para que el nervio se pueda movilizar mucho mejor. Bien, seguimos con las preguntas que nos hicieron en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en nuestras 3 redes sociales como es Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, en esta pregunta nos dicen ¿cuántas series o repeticiones recomendamos para hacer un ejercicio? Nosotros como fisioterapeutas sabemos que los ejercicios son como las pastillas para los médicos, es decir, que son nuestra herramienta para recuperarlos de cualquier tipo de lesión. Es por eso que nosotros sugerimos siempre realizar ejercicios 3 series de 15 para que de esa manera el músculo empiece a fortalecerse. Recuerden que un buen ejercicio no debe generarte dolor y tampoco debe generarte sensación de molestia, porque si nos genera dolor significa que el ejercicio está mal hecho, y si te genera molestia, eso significa que bien que el ejercicio ha sido muy fuerte para ti, o la opción 2 es que al realizarlo está generando cierta manipulación en la zona y eso puede generar después otra lesión. Así que siempre que ustedes tengan que hacer algún ejercicio y tengan algún problema con ello, porque de repente no les salió la primera o algo, por favor consulten con su fisioterapeuta, mándenles el ejercicio en video para que de esa manera el fisioterapeuta sepa qué cosa está haciendo el paciente mal o de repente él se equivocó a la hora de enseñar el ejercicio. Pero el ejercicio, recuerden, es lo más importante para recuperarse de cualquier tipo de lesión. Muy bien, ahora seguimos con nuestra última consulta del día de hoy y de ahí ya vamos a empezar a responder sus consultas de manera directa. Muy bien, aquí nos preguntan, hice los ejercicios, pero mi escápula sigue alada. ¿Qué viene a ser una escápula alada? Como vemos en la imagen, en el lado derecho de la chica, la escápula está más abierta.
Esta escápula que no está en su lugar se llama una escápula alada y básicamente es por debilidad muscular. Los ejercicios es como cuando ustedes van al gimnasio. Los ejercicios que ustedes hacen al inicio del entrenamiento no es igual de acá a 3 meses, porque el cuerpo va evolucionando. Entonces, es súper importante cuando ustedes empiezan a hacer los ejercicios que se les deja en fisioterapia, es que siempre empezamos con los más sencillos, pero luego poco a poco vamos haciéndolos un poquito más difíciles, no necesariamente porque vamos a aumentar el peso, sino que vamos a ejercer más estabilidad o más conciencia corporal para que el tejido trabaje de manera correcta. Entonces, eso quiere decir que los ejercicios de fisioterapia también tienen un proceso y una evolución. Entonces, los ejercicios que se hacen en la primera sesión nunca van a ser igual en la sesión 5, sesión 6, porque el músculo se va fortaleciendo y necesitamos ir adaptando. Por ejemplo, yo tengo un pacientito virtual que trabajamos este tema sobre la escápula alada. Entonces empezamos primero ejercicios con apoyo. Ya ahora él los controla muy bien. Ahora ya estamos trabajando ejercicios sin apoyo, es decir, con el brazo en el aire. Y él tiene que lograr mantener la escápula adherida. Luego de eso ya hemos hecho con pesas. Ahora ya está cargando 3 kilos sin que la escápula se salga de su lugar. Así que es súper importante siempre evaluar al paciente y ir trabajándolo de forma individual para que de esa manera ese paciente mejore. Si es que nosotros hacemos el ejercicio siempre lo mismo, no va a mejorar. Así que estas vienen a ser las preguntas más recurrentes en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden seguir igual buscándonos como Fisioterapia TMO en las 3 redes sociales como es Facebook, Instagram y YouTube. Ya se viene nuestro boletín informativo que es totalmente gratuito. Si estás interesado, no te olvides dejarnos tu correo para de esa manera nosotros poder enviarte toda la información y puedas tú ayudarte desde casa sobre algunas lesiones que de repente tú lo estás sufriendo o un familiar también lo está sufriendo. Muy bien, ahora vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho el día de hoy aquí por medio de nuestro canal de Instagram. Muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando. Yo sé que a veces es un poco tedioso y a veces que podemos colocar imágenes, pero no necesariamente muchos puedan entenderlo, así que vamos a ir respondiéndole uno por uno. Un fuerte saludo desde aquí a De la Vega Conchucos, a Mónica Vilca, a Leslie Goñas, Pamela Orihuela, denme un segundito para saludar a todos, a Manu.pl19, a Liz Francia, a Eduard Acero, Stephanie Montoya, Chio Love, a José-H508, a Jessy M1980, a José Montalvo.03, Silvanita Chipoco, Arbel, Berito, Rejane Beige, Lorena Segas, Luis Ramírez, Sebastián, Psico Manuel Sánchez, Payar Mensajero, Gina Sarmiento, Dani Gigue, Ricardo Martínez, Chino Conche, que es un colega. Un fuerte saludo para ti. Inforce y Irán 30 minutos. Maley Gray, Saritov, una pacientita nuestra, Manuel Quijandría, Profe Cheinko, Guapi 18, Vicky, To 20, Cristian Ramírez, Jano Peralta. Cristian nos pregunta, ¿si existe la hernia inguinal? Claro que sí. Las hernias significa que un tejido ha salido de su lugar. Existen hernias inguinales, que es básicamente como pequeñas bolsitas cerosas que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo. Se encuentran en la zona de la ingle, en la zona del ombligo y en otras partes de nuestro cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicios de manera inadecuada, como por ejemplo en vez de hacer un abdominal, empezamos a pujar, vamos a generar que el tejido se vaya hacia adelante. Y si la membrana que cubre esa hernia, esa zona inguinal,
no es suficiente, no tiene suficiente soporte, esa hernia va a salir. Lo que se recomienda ahí, o lo que muchas veces los médicos van a hacer, es colocar una malla, es decir, ingresan con una mallita para que esa hernia no salga, porque cada vez que uno hace el esfuerzo va a salir como una bolsita. Entonces no se puede hacer nada de forma natural, porque ya significa que esa zona inguinal ya venció. O sea, tu tejido es como si tuvieras, por ejemplo, yo tengo esta chaqueta. Si yo estoy empujando cada rato, esta tela se va a vencer. Entonces, si se vence, automáticamente va a salir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? Es colocar una malla nueva para poderle dar soporte. Esto es básicamente, se da en dos ocasiones. Uno, cuando el paciente, en vez de hacer un abdominal, empieza a pujar. Y segundo, o se hace un esfuerzo, en vez de meter la barriga hacia adentro, lo que hace es pujar por hacer el esfuerzo. O segundo, también se ve en casos de una persona que ha sido muy gordita, y el tejido ha cedido tanto que ahora que está delgado, está más propenso a que el tejido no le dé ese soporte. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque una hernia inguinal, en primera instancia simplemente se sale, pero también puede reventarse. Entonces ahí sí ya es una emergencia, ya no una urgencia. Entonces, si tienes una hernia inguinal, habla con tu médico, hablen sobre este tema de las mallas para darle soporte. Si eres corredor, si haces deporte, es necesario que puedas mejorar ese aspecto, porque en cualquier momento eso puede terminar en reventarse. Recuerden que los diagnósticos, es importante que ustedes no solamente lo vean por Google, porque en Google se encuentra de todo, sino que lo vea un especialista, para que de esa manera tenga el diagnóstico exacto que ustedes tienen. Muchas veces uno en Google empieza a escribir y pone tengo este dolor, y Google te va a dar la información que la mayoría de personas pueden tener. Entonces, si tenemos un dolor en la zona inguinal, puede ser una pubalgia, puede ser una hernia inguinal. En verdad, cada uno tiene sus propios síntomas. Entonces, súper importante que no se guíen solamente por Google. Es preferible que visiten a su médico, que visiten a un especialista del área de salud, para que de esa manera sepan exactamente qué es lo que sucede con ustedes. Cristian Ramírez nos vuelve a preguntar por qué duele la ingle. La ingle tiene muchas causas de dolor. Desde el punto de vista deportivo, está muy relacionado con una pubalgia, que es usual principalmente en los corredores, en los futbolistas. Y esto es básicamente por un desalineamiento pélvico. Entonces el pubis, como no están a la misma línea, no están a la misma altura, empiezan a rozar y se inflama. El trabajo a nivel de la pubalgia es muy compleja, porque significa que todos los músculos, tanto los abdominales, los aductores, los isquiotibiales, están tan rígidos que están generando esa fricción en la zona del pubis. Así que mi querido Cristian Ramírez, recuerdas visitar primero a un fisioterapeuta si es que tienes un problema de dolor específico, pero si tienes una hernia inguinal, es hablar con tu médico para ver qué es lo que se puede hacer. Muy bien, Cholo, gracias por enviarnos tu correíto. Te vamos a mandar, vamos a registrar tu correo para que te llegue de manera directa nuestro boletín informativo. Cristian Ramírez, un fuerte saludo, nos da mucho gusto que nos escribas desde Arequipa. Tenemos colegas muy buenos también por allá. Recuerda que no dejes pasar este tema del dolor, porque eso va a generar que cada vez se empeore más. Así que si ya más o menos tienes el dolor, ya sabes dónde está indicado, entonces visita a un profesional de la salud para que te ayude mucho más. Esto es importante porque hace 2 semanitas nos llamó una pacientita también que nos conoció por redes sociales, que era desde Moyobamba. ¿Y qué había pasado? Que le habían dicho que tenía una escoliosis y que le estaban haciendo manipulaciones en sus vértebras, y no necesariamente un profesional de la salud. Y cuando se sacó la radiografía,
su columna estaba en perfecto estado. Entonces tengan mucho cuidado, siempre vayan con profesionales certificados que hayan estudiado por universidad. No vayan ustedes así a la de Dios, tienen que ir directo con los profesionales. Dylan Leiva nos dice: ¿cómo me puedo recuperar del manguito rotador? El manguito rotador no es un músculo, son 4 músculos a nivel del hombro, que es netamente los tendones se han inflamado y eso está generando que el tejido se... Un segundo, ahí está, ya estoy mejor. Entonces, el manguito rotador es básicamente 4 músculos que están lesionados, y eso es porque normalmente está relacionado con el hombro hacia adelante y con el hombro hacia arriba. Entonces, si queremos mejorar a un paciente que tiene lesión a nivel de hombro, lo primero que tenemos que buscar es soltar los músculos del cuello para que el hombro baje, soltar los músculos pectorales para que el hombro que está adelante se alinee, y finalmente fortalecer los músculos interescapulares. Leivan, te vamos a mandar el video que nosotros hemos hecho hace 15 días atrás sobre el manguito rotador. Estoy segura que te va a servir un montón. Clarita, un fuerte saludo para ti. Muchísimas gracias por escribirnos. Y Cristian Ramírez nos dice: ¿quién es el que ve el tema de las hernias inguinales? Podrías hablar directamente con un traumatólogo para que él te pueda derivar. Bien, perfecto. Israel, desde aquí un fuerte saludo. David Frank 9, muchas gracias por seguirnos. Toda esta información va a quedar guardado en nuestro canal de IGTV. Bien, las últimas consultas dice: ¿se puede recuperar la curvatura natural de la zona cervical? Porque padezco cervicalgia, producto de ello. En todo caso, terapia, ¿qué me recomiendas? Mira, la columna cervical es una columna muy complicada. Necesitamos una curvatura para que nos ayude a amortiguar la cabeza. Sin embargo, es muy complicado si tu columna debería estar como una curvita así. Se rectificó, es muy complicado recuperar la curvatura porque eso se alteró por una mala postura. O porque de repente te golpeaste muy fuerte, como por ejemplo un choque de auto, y el síndrome latigazo provocó que la columna se rectificara, se pusiera así, derechita. Lo que nosotros sugerimos, y nos ha resultado bastante bien con nuestros pacientes, es fortalecer mucho los músculos interescapulares para que le dé mayor soporte a la cabeza. Cuanto más fuerte tenga la zona dorsal, menos esfuerzo va a tener tu cabeza para poderse colocar alineada. Y segundo, hay que buscar que ese cuello esté, perdón, sino que se me cae la pestaña por acá. Tiene que buscar que el cuello esté lo más flexible posible, porque la rectificación, como es muy difícil recuperar porque es un tema de hábito, al tener el cuello flexible, entonces la cabeza va a poder estar mejor amortiguada cada vez que tú camines o cuando estés frente a tu computadora. Entonces, ¿cómo vas a buscar que tu cuello esté siempre flexible? Utilizando tus compresas de semilla todos los días. Si puedes hacerlo 2 veces al día, mucho mejor. Haciendo tus masajes en forma de triángulo. No sé si ustedes han visto mi video, pero si no, vamos a repasar un poquito ahorita, que es básicamente pasar nuestro dedo, este viene a ser la horquilla esternal, por encima de la clavícula vamos a pasar nuestro dedo hasta la altura del hombro, y de ahí nos vamos a ir hacia la oreja. Y vamos a ir formando este triángulo, y aquellas personas que tienen rectificación de cuello o dolor cervical constante van a notar que esta parte siempre está dura, rígida. Entonces, lo segundo, que después de tu compresa, automasajearse todos los días esta zona triangular para que la cabeza no se vaya hacia adelante, sino que se mantenga alineada. Y finalmente, el tercero es realizar estiramientos para que de esa manera el cuello se mantenga flexible. Lo que nosotros no sugerimos es jalarse la cabeza, porque si es que, imaginando que nosotros tenemos 7 vértebras, imagínate que 4, las de arriba, se mueven bien, pero las últimas no se mueven bien. Entonces, si tú empiezas a tirar la cabeza, lo que vas a provocar es que la parte superior sea la única que se mueva y no la parte inferior. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que dejamos caer la cabeza hacia un lado
Y con la otra mano vamos a jalar la piel hacia abajo y vamos a masajear de manera más profunda para ayudarnos a soltar principalmente la zona de C4, C5 o desde C5, C6, C7 es la zona rígida. Entonces necesitamos trabajar más la parte de abajo que la parte de arriba, porque la cervical se divide en dos segmentos: cervicales superiores y cervicales inferiores. Las cervicales superiores está compuesta básicamente por los movimientos de cabeza. En cambio, los movimientos de cuello puro son las cervicales inferiores, y ahí siempre tenemos mucho problema, porque cuando nosotros llevamos nuestra cabeza hacia adelante, bloqueamos automáticamente los músculos, las vértebras inferiores. Entonces, por eso es tan importante este masaje en triángulo para ayudarnos a mantener flexible. Entonces, en conclusión, Chio, para no hacerte tan complicado la explicación, es que cuando hay una rectificación cervical es muy difícil recuperar la curvatura. No es imposible, pero en verdad es muy complicado. Necesitamos recuperar la flexibilidad de cuello, fortalecer los músculos interescapulares para que la cabecita esté y el cuello esté mucho más flexible. Y si es que tú estás trabajando con un fisioterapeuta y este está especializado en terapia manual, estoy segura que te va a dar ejercicios específicos para fortalecer los músculos profundos del cuello, como el largo del cuello, para que de esa manera tengas mayor estabilidad. Las personas que tienen cuello muy largo normalmente siempre tienen inestabilidad, les cansa mucho la cabecita, pero teniendo en cuenta el fortalecimiento de los interescapulares y el largo del cuello, estoy segura que sí o sí te va a ayudar un montón. Muy bien, chicos, espero que toda esta información les haya servido mucho. Todo esto queda en nuestro canal de IGTV. Recuerden visitarnos en nuestras 3 redes sociales, como es Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, recuerden que fin de mes tenemos nuestro boletín virtual, que es totalmente gratuito. Si quieres obtenerlo, solamente necesitas enviarme tu correo electrónico para registrarlo y te llegue de manera automática. Así que desde aquí, desde Fisioterapia TMO, un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Tenemos que seguir cuidándonos, así que nos vemos de aquí hasta la próxima semana. ¡Chao!